Bueno, en esta lección vamos a continuar. En la anterior lección nos registramos, creamos un tip, creamos un proyecto y nuestro primer archivo de Figma. En este video vamos a ver un panorama general de todo Figma y las distintas secciones que lo componen. Como mencioné antes, tenemos el canvas, tenemos el panel derecho, en donde podemos ver el diseño, las propiedades, el prototipado y la inspección. Tenemos la navegación superior con las herramientas y después el panel izquierdo con las capas y los assets. También vimos el menú, que tenemos un montón de opciones de navegación. Tenemos la flecha y si tocamos en la flechita podemos ver que tenemos para escalar, aunque normalmente casi siempre vas a utilizar la herramienta de Move. Después tenemos lo que serían los frames. Vos pensá los frames como los artboards o las mesas de trabajo en Illustrator, Photoshop, Adobe XD o cualquier programa de diseño se le dice artboard. En este caso en Figma son frames. Después tenemos slice también, no la vas a utilizar muy frecuentemente. Si te fijas en el panel derecho, en la pestaña de diseño, cuando estamos sobre frames, nos dice todos los tamaños y los templates para, por ejemplo, iPhone. Tenemos desde el 13 Pro Max y después tenemos, por ejemplo, el Google Pixel o uno por default de Android. También tenemos de tablet, tenemos incluido de desktop, lo que sería desktop normal, MacBook, Surface Book o iMac, por ejemplo. Y después tenemos para seguir presentaciones, Watch, hoja, social media y Figma Community. Después tenemos la parte de las formas geométricas. Esto lo vas a utilizar muy seguido, ya que muchas de las cosas, por no decir la mayoría, se conforman con objetos geométricos que los vamos modificando. Rectángulo, línea, flecha, elipse, polígono, estrella e imágenes también. Después tenemos la herramienta de pluma y también, ¿por qué no?, tenemos de lápiz. Tenemos para el texto y después la mano para moverse. Y por último, comentarios. Los comentarios resultan muy útiles y prácticos por si estamos trabajando en equipo y queremos dejarle un comentario a alguien, ya sea feedback de algo que realizó o una sugerencia o simplemente saludarlo, podemos hacerlo con los comentarios. Después, si tocamos al lado del nombre en donde dice Team Project, nos vamos a encontrar que se nos abre la pestaña de nuestro proyecto en donde está este file. Déjame repetírtelo. En donde está este file, que este file está dentro de un proyecto y este proyecto está dentro de un team. Entonces acá nos va a indicar en dónde está ese proyecto. Y si tenemos 10 teams, por ejemplo, vamos a poder pasarlo a distintos teams. Lo mismo si tenemos 2. Ahora podría pasarlo a Javier Team. Vamos a cerrarlo de momento. Ya vimos que si tocamos clic acá podemos cambiar el nombre. Tan sencillo como tocar clic y escribir. Vamos a dejar ejemplo. Y después, esto es interesante que lo veas, porque si tocamos la flecha, podemos ver que tenemos varias opciones. Tenemos para mirar Show Version History. Esto es muy bueno porque podemos ver distintas etapas que tuvo nuestro file. Por ejemplo, si queremos ver una pantalla que vos la modificaste hará un mes, vas a poder hacerlo porque va guardando un registro. Lo que sí es que no es modificable. Si nosotros queremos ver esa pantalla de hace un mes, vamos a poder verla, pero no la vamos a poder modificar. No serían editables. Después tenemos para exportar, duplicar, renombrar, mover de proyecto y eliminar. Varias de estas funciones ya las repetí, pero se encuentran en otros lados. Una de las funciones, si tenés otro plan, es que está para chatear por voz dentro de Figma, para poder tener conversaciones con tu equipo en un file. Hay una J de mi nombre y ahora ves solamente una. Pero si tenemos dos integrantes dentro de un file, van a aparecer los dos circulitos. Si tenemos 3, lo mismo. Así hasta 5 me parece y ya después dice más tantas personas. Y en caso de que haya una persona, el círculo, si tocamos clic en el círculo de esa persona, vamos a seguir y ver lo que él está viendo en pantalla. Es como seguirlo, por así decir. Después tenemos opciones de share, de compartir. En este caso, con poner el mail,
podemos ya enviar invitaciones para que editen o puedan ver el archivo. Podemos poner que solamente las personas a las que invité o cualquier persona que tenga este link pueda acceder. Tenemos para copiar el código. Esto es muy interesante porque podríamos acceder a este Figma desde, por ejemplo, una página web que esté incrustado la pantalla, el canvas de Figma. Entonces podríamos movilizarnos únicamente. Después tenemos acá el acceso rápido para copiar el link y después tenemos para publicar a la comunidad. De momento vamos a cerrarlo y vamos a continuar. Como verás, el canvas es de un color gris claro. Y en la pestaña de diseño, como no tenemos ningún elemento seleccionado, lo único que aparece es que dice background. Y ahí el color que es el background, este gris claro, y la opacidad vendría a ser el 100%. Si tocamos clic en el cuadrado, vamos a ver que podemos cambiar a cualquier color que queramos del círculo cromático. Vamos a dejarlo en el mismo gris y también podríamos apagarlo el background y se vería como si no tuviera fondo alguno. Y después probamos el tema de la opacidad. Después tenemos para exportarlo, de momento no tenemos nada. Después tenemos la pestaña de prototipado. Esto únicamente lo vamos a usar para hacer prototipos. ¿Cuál es la diferencia entre un diseño y un prototipo? Un prototipo es cuando ya es una versión en la que se puede interactuar. Supongamos una página web, un prototipo de una página web. El usuario, la persona, ya puede pasar entre pantallas, ya puede interactuar con esas pantallas. No es solamente algo visual, sino que también puede interactuar. Interactuar me refiero a tocar clic, navegar hacia cierto lado, probar cierta interacción en general. Después tenemos inspeccionar. Esto es muy útil también, más si sos desarrollador, porque por ejemplo tenemos un botón o tenemos un elemento y podemos inspeccionar absolutamente todo el CSS de ese elemento al que estamos tocando clic. Esto resulta muy práctico si estamos haciendo una página web, por ejemplo, y queremos copiar todo el CSS y nos ahorra mucho trabajo. Está vacío en la pestaña de Layers porque no tenemos ningún elemento. Y después en Assets es en donde vamos a poder ver tanto los componentes o todo lo que tengamos compartido de la librería y después nuestros componentes personales del archivo en general. Una librería, para que tengas noción de qué puede ser una librería, no sé si te suena Material Design, que vendría a ser el sistema de diseño de Android que estableció Google. Eso está la librería de Material Design, en donde contiene los colores, los componentes, todo lo que sería el sistema de diseño de Material Design. Como esa librería hay miles más. Podemos exportarlas, compartirlas. Después, si te fijas a la derecha de Assets, dice Page 1, página 1. Esto es porque podemos dividir en páginas. Esto es lo mismo que Adobe Photoshop o Adobe Illustrator, en donde tenemos las capas. Vendría a funcionar como las capas. Bueno, vamos a crear un frame de una MacBook Pro. Quiero que notes que se creó automáticamente MacBook Pro-1. Si tocamos copiar y pegar, siempre se va a pegar a la derecha con cierto margen y va a cambiar el número a 2, lo detecta. Hay dos maneras de renombrar a un frame. Una es en la parte de Layers, tocando doble clic, y la otra, si no, es tocando en lo que sería el nombre arriba del frame. Vamos a crear un rectángulo. Si mantenemos clic, ya se empieza a crear el rectángulo. Hasta que no soltamos el clic del mouse, no se crea ese rectángulo. Sigue orbitando. Podemos probar los movimientos. Si mantenemos Shift y el clic del mouse, podemos ver que se crea una forma de un cuadrado perfecto. Si mantenemos Shift y lo que sería en Mac Option o en Windows Alt, entonces se crea un cuadrado perfecto, pero en el lugar en donde nosotros cliqueamos, o sea, el centro vendría a ser. Una vez que soltamos el mouse, ya se creó el cuadrado. Ahora aparecen unos puntitos dentro de las esquinas y esto es para el redondeado. Cuanto más para adentro, más border radius le agregamos, o sea, más redondez al borde. También, si nos acercamos a la esquina del lado exterior,
ahí aparecen dos flechas, una para cada lado, izquierda y derecha, y eso es para rotar. Si intentamos rotar, podemos ver que podemos hacer giro libre o si mantenemos la tecla Shift, podemos hacer de a grados. Entonces nos puede, para mayor precisión, resulta más práctico esto. Vamos a tocar clic fuera del rectángulo y ya fíjate que en la pestaña derecha del panel de diseño ya vuelve a aparecer el background y no las propiedades de ese cuadrado porque no está seleccionado. Y ahora quiero que notes en la izquierda que aparece pantalla 1, el frame, y aparece el rectángulo adentro. Esto quiere decir que pantalla 1, el frame, es padre del rectángulo. O sea que a donde vaya ese frame, si lo eliminamos, si lo ocultamos, si le cambiamos el tamaño, va a afectar al cuadrado interno. Y si cambiamos de página, esto es a lo que iba con lo de las capas, no está el frame y el cuadrado, ya que pertenece a la primera página. Así como también el cuadrado tiene sus propiedades, cualquier elemento que toquemos clic, a la derecha el panel siempre va a ir cambiando de propiedades. Siempre van a ser las mismas propiedades. Siempre va a estar Auto Layout, Layout Grid, Layer, Fill, Stroke y las demás. Pero van a ir cambiando, cada uno va a ser distinto. Por ejemplo, el frame tiene distintos tamaños, tiene distinto color, tiene distinta posición en el canvas. Vos fijate que está X e Y, esa es la posición en el canvas. Después está la W de width, de ancho, y H de height, entre otras propiedades que vamos a ir viendo. Volvemos a tocar clic en nuestro cuadrado. Y ahí quiero que notes que tiene otras propiedades. Otra posición en X e Y, tiene otro ancho y otra altura, otro color y en general es distinto. Si tocamos clic, tiene para los grados también, que vendría a ser cuando lo queremos rotar, va a ir cambiando. Después tenemos esa curva a la derecha que es para hacer redondeados los bordes. Podemos hacerlo tocando acá, que va a afectar las cuatro esquinas. Podemos hacerlo también como vimos antes, con los circulitos dentro del cuadrado y acercábamos el mouse para el centro, o si no, si queremos de una manera más controlada y específica, sobre todo si vamos a asignar distinta redondez a cada esquina, podemos hacerlo manualmente tocando en este cuadrado y ahí podemos agregar, por ejemplo, a la esquina de abajo a la izquierda 50 de border radius. Tenemos después propiedades de layer. Estas son más que nada para imágenes. Esto es muy parecido a Photoshop o programas de edición fotográfica o tantos software más que tienen estos mismos comportamientos. También están los constraints. Eso vendría a ser, en inglés quiere decir, la palabra en español, quiere decir limitaciones. Una lección más adelante ya que es un poco más complejo. Después tenemos para el relleno, que es fill, stroke, que vendría a ser el borde, efectos y después para exportar. Podemos exportar un cuadrado, podemos exportar un frame, cualquier elemento. La pestaña de prototipado sigue igual y la de inspeccionar quiero que veas que ahora cambió. Podemos ver el CSS del cuadrado, como puede ser el ancho, el tamaño, en qué posición está. Nos pone el color del background y también el border radius del elemento. Si sos desarrollador, tu mejor amigo puede tranquilamente ser Figma, ya que es una herramienta súper poderosa y va a hacer que tus diseños tengan una calidad superior a que si no utilizaras Figma. Después, una cosa que me quedó mencionar es arriba a la derecha que dice 76% es el zoom actual que estoy ejerciendo en la pantalla. Esto si hacemos más zoom va a cambiar, podemos hacerlo manual o también con los botones. Tenemos herramientas, por ejemplo, para las líneas, tenemos para que esté como imantado los elementos. A mí algo que me gusta tener siempre activo son las reglas. Las reglas resultan muy útiles sobre todo cuando queremos crear guías. Si subimos el mouse y nos apoyamos sobre la regla, vamos a ver que el cursor cambió. Y ahora, si tocamos clic y mantenemos y arrastramos hacia abajo, podemos ver que tenemos una guía. En cuanto la soltemos, se va a posicionar. Esta que te decía del Snap to Pixel Grid, el Pixel Grid,
es lo que hace que esté como imantado. Entonces nos va a resultar mucho más fácil alinear los componentes o las guías. Y quiero que notes que la línea está únicamente adentro del frame, pero si nos movemos un poco para la derecha podemos crear esa misma guía para el exterior, entonces afecta a todo el canvas, no solamente al frame. Esto es a gusto de cada uno y depende de lo que estemos haciendo. Y lo mismo pasa si queremos crear una guía vertical. Arrastramos y soltamos. Bueno, esto fue una introducción más en profundidad a las herramientas y las propiedades que tenemos en Figma. En la próxima lección va a estar muy completa porque vamos a estar poniendo en práctica todas estas propiedades, todas estas herramientas para que vos aprendas realizando un bloque que podría ser de una página web, por ejemplo. Entonces, espero hayas aprendido sobre las nociones principales de Figma, las herramientas, las propiedades, y en el próximo video vamos a poner todo en práctica y a profundizar aún más. Así que hacemos una pausa y nos vemos en la próxima lección.